De la histórica casa italiana Diadora, mucho sabíamos sobre sus zapatillas de lifestyle, de vestir, y últimamente también algunas pinceladas de sus modelos de running. Y es que la verdad es que el catálogo italiano yo no lo conocía tanto, pero tienen un amplio número de zapatillas. La última que probamos, la Mythos Volo 4, que os dejo aquí la review, pero atentos porque si hablamos de competición, placa de fibra de carbono, la marca italiana ha lanzado en este 2024 una zapatilla que ya con el nombre indica precisamente esto. Se trata de estas Diadora Gara Carbon. ¿Qué os parece? La verdad es que estéticamente a mí personalmente tengo que reconocer que me llaman y mucho la atención, y con ese nombre Gara de carrera en italiano y de carbon del elemento con placa de fibra de carbono que tenemos en el interior de esta zapatilla. Un modelo orientado evidentemente a la competición, a los ritmos más rápidos, que yo he podido disfrutar entrenando, pero también compitiendo con ella en la media. Y además de ello digo media de Granada, pero una de esas medias complicadas, sobre todo por el desnivel que acumula y por el tipo de circuito que tiene. Una zapatilla interesante, distinta, con acabados muy singulares y muy particulares que yo nunca antes había visto en una zapatilla de asfalto. ¿Estás preparado? Un modelo que tenéis ya en la web oficial de la marca italiana por un PVP algo elevado, hay que reconocerlo, de 290 euros. ¿Es el precio a pagar para meterse directamente en la guerra de las super zapatillas? Lo veremos durante la review. Y una zapatilla que se muestra, ¿verdad?, bastante ligerita. De hecho, en la misma talla pesa exactamente igual que la Adios Pro 3 de Adidas. Oficialmente 230 gramos en esa talla de muestra. ¿Estás preparado para descubrir una zapatilla algo atípica dentro de la competición y una zapatilla que es completamente nueva? Atentos que te presento la Gara Carbon de Diadora. Evidentemente, cuando en las oficinas de Road Running Review aterriza un modelo distinto de una marca, además de ello que no estábamos acostumbrados a tener y que además de ello tiene cositas, no miro mucho, pero luego entraré en ello, que despiertan la atención, es de esas que a mí personalmente me gusta probar. 130 kilómetros lleva con estas Gara Carbon, no descarto que las siga utilizando y ahora os explicaré también el porqué. Una zapatilla interesante dentro del mercado de las super zapatillas. Fijaros, tiene esos perfiles altos, pero si os digo la verdad, en carrera no da esa impresión de ir como tan maximalista. La verdad es que es una zapatilla que, salvando un poco las distancias, me percibe más esa sensación de ir más bajito en cuanto a amortiguación, lo cual creo que a algunos os va a gustar. Esto, por ejemplo, no tiene nada que ver ni con Rebellion de Mizuno, ni con las Cielo X1 de Hoka. No, tenemos un fit un poco distinto. La sensación es quizá tipo Vaporfly, la Vaporfly 3 en este caso. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo monta en este caso la marca italiana Diadora? Pues bien, con algo interesante. Primero, fijaros que aplica el Pebax a lo largo de esta mediasuela. Ellos lo denominan como este Anima Pebax. De hecho, la marca italiana cuenta con la tecnología Anima, que es el distinto tipo de espuma que utilizo, y según el modelo que esté aplicado, cuenta con unas densidades, unos patrones distintos. En el caso de la Diadora Carbon, es la única que cuenta precisamente con el Pebax. Fijaros, a nivel de tacto, seguramente es de las zapatillas que yo cuando comprimo con los dedos mayor sensación como de suavidad, de elasticidad transmite. Luego en carrera no tenemos tanta percepción de ese tacto blandurrio, si os digo la verdad, y esa es la sensación que me he llevado. Evidentemente no tenemos tacto duro ni firme, nada. Yo creo que tenemos ese tacto intermedio que a muchos os va a gustar porque también nos va a generar bastante estabilidad. Lo que os decía, no vamos a tener esa impresión de ir tan sobredimensionados, sino que iremos un pelín más a ras de suelo. Zapatilla de 5 milímetros de drop. Y fijaros que tenemos una zapatilla que, a pesar de no, lo que os decía, no ser tan maximalista, al menos visualmente y en cuanto a sensaciones, si no estoy equivocado, estamos rondando los 39 milímetros de perfil en el talón y 34-35 en la zona del metatarso, con lo cual fijaros que vamos bastante protegiditos. Zapatilla que, lo que os decía, creo que sobre todo para alguien rápido va a funcionar bien. Para corredores, pues ya que sean un poco más experimentados. Evidentemente, si eres un corredor que se inicia en esto del running o quiere una zapatilla para el día a día, no va a desembolsar 290 euros para esto, seguro. Pero si quieres algo distinto, algo singular y además de ello con tecnologías atípicas, quizá la Diadora puede, ¿por qué no?, seducirte. Y además de ello, porque estéticamente tiene un look muy casual, que a mí tengo que reconocer, y además de ello creo que los colores están muy logrados. Mediasuela que, lo que os decía, cuenta también con una placa de fibra de carbono. Fijaros que no es de esas súper rígidas. Hay zapatillas que hacer este gesto es prácticamente imposible. Aquí cede un pelín,
lo cual no viene mal. Y ahora os explico lo de no viene mal. Por ejemplo, en la media maratón que el otro día disputé en Granada, había mucha zona de adoquín. ¿Eso qué te permitía? Pues bien, me daba o me generaba un puntito de mayor adaptabilidad. Seguramente si hubiese ido con algo un poco tipo Alphafly, un poco más rígido, más ostentoso, quizá en este tipo de superficies el pie me habría bailado un pelín más. También que sea un pelín más bajita o esa percepción genera esa estabilidad, con lo cual en días de pista, en días donde tengamos asfalto compacto, algún que otro giro, es una zapatilla que tengo que admitir que yo la he visto bastante estable, pero también tiene culpa que tengamos un rocker, fijaros que no es muy pronunciado, ni en el talón ni en la zona de la puntera, no tenemos esas curvaturas tan y tan pronunciadas. ¿Eso qué pasa? Por un lado, fijaros en el talón, el contrafuerte resalta muchísimo. El Anima Pebax se encuentra dispuesto también en esta parte trasera, como podéis ver aquí, con lo cual, corredores, que seáis más de entrar con la zona del retropié, esta zapatilla os va a generar mucho soporte. Yo soy más de medio pie, básicamente y principalmente. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, media de Granada, había unas cuestas, unas pendientes para subir hasta la Alhambra y luego unas bajadas, unos toboganes, que yo aluciné, que a nivel muscular la verdad es que me castigaron muchísimo. Pues bien, en bajada, al asegurar y tener tanta zona de contacto con el asfalto, esto me daba mucha seguridad y también protección. Hay zapatillas que tienen un rocker mucho más cortado y que en algún punto pueden ser inestables. No es el caso de estas Diadora Gara Carbon. Luego, si entrenando a ritmos lentos necesitas de este control, te va a dar un puntito de mayor seguridad. Corredores de medio y antepié, os aseguro que si entráis por esta zona de aquí, la zapatilla responde también algo más viva. Y es que estamos aquí ante una zapatilla, lo que os decía, para corredores yo diría que estén en torno a los 75-80 kilos, aunque tengo que reconocer que creo que Diadora, para ser la primera apuesta que mete dentro del segmento de competición, ha buscado una zapatilla que se adapte también a muchos tipos de corredores, eso sí, corredores con cierta experiencia que busquen las sensaciones y la eficiencia de las placas de fibra de carbono en los modelos más de competición. Bueno, para los que seáis más curiosos, en la media Granada hice un tiempo total, creo que 1.29 aproximado, me salió a 4.11 el kilómetro, eso sí con un desnivel acumulado de 500 y pico, ¿vale? Entonces un poco salvando y sobre todo teniendo en cuenta el circuito que era. Con eso a qué me refiero y entrando en esta sección de ritmos, creo que es una zapatilla para ritmos, quizá no los más rápidos, es decir, al menos para la mayoría de corredores populares, creo que tenemos un modelo que tiene chispa, pero he visto modelos y he probado modelos que tienen como más sensación de reactividad. Ritmos entre 3.40 a 4.15 es una zapatilla que se devuelve realmente bien. Yo la he utilizado siempre en días exigentes. En días más controlados, aunque la he sacado a pasear, no es una zapatilla cómoda, no me ha dado esa sensación de comodidad o al menos de lo que necesitaba en este tipo de entrenamientos. Es una zapatilla que en el 85% de las veces han sido días de series por aquí el Paseo Marítimo de la Barceloneta o bien en esta media maratón de Granada que antes os comentaba. Y ahora os explicaré un poco el por qué he tenido esa sensación. Bien, lo primero, cuando corres rápido y cuando ya empiezas a adelantar el cuerpo hacia adelante de medio antepié, es cuando notas que la zapatilla empieza a despertar ese qué. Y en esos ritmos rápidos es cuando creo que aquí mejor se desenvuelve. También he notado a faltar que al tener un rocker tan plano, sobre todo a ritmos más lentos, es una zapatilla que es algo torpona. No quiero decir torpona, pero es una zapatilla que no transmite esa facilidad, ¿no? de talón puntera que algunos otros modelos sí que la tienen. Quizá a veces subir un poco la zona delantera e incluso recortar la zona del talón podría haber venido bien, pero ojo, si lo hacemos también seguramente la zapatilla perdería estabilidad. Así que yo lo dejo en las manos de los desarrolladores de la marca Diadora para que en futuras versiones de esta zapatilla puedan saber cómo ha ido en esta primera versión. Zapatilla que, lo que os decía, el peso no es para nada un limitante. En la misma talla 11 US45 estamos hablando de exactamente el mismo peso, creo que son 238 gramos, que la Adios Pro. La pone un poco en ese rango de peso muy controlado, entre comillas. Quizá la Vaporfly sí que es cierto que está por debajo, pero bueno, teniendo en referencia el modelo de Adidas, creo que Diadora en ese sentido ha hecho una buena faena. Y también una buena faena teniendo en cuenta los materiales y un poco los refuerzos que tiene el upper. Fijaros que en la parte trasera tenemos protección, cosa que por ejemplo en la Adios Pro no tenemos ninguna. Fijaros que tenemos además de ello un material muy cuidado interiormente. Una zona trasera que no cuenta con un chasis, es decir, no hay una pieza protectora, pero fijaros que cuenta con bastante
estabilidad y soporte. De esta manera, lo que os decía, aquellos que necesitéis más seguridad en esta parte trasera, la vais a encontrar. Tirador, ya que estoy en esta parte de aquí, que para mí no sirve de nada, es minúscula, es decir, esto quítalo, no vale absolutamente para nada, pero sí que interiormente la verdad es que es muy agradable. Admitiros que al principio, en las primeras salidas, según el calcetín, si era algo fino, notaba que me deslizaba un poco cuando aceleraba un poco el ritmo. Creo que la culpa fue quizá más mía, que no terminé de tensar bien los cordones. Luego, a medida que la utilicé más días, tuve o me di la cuenta que si apretaba bien el movimiento limitaba todavía mucho más, con lo cual solución, apretarse bien los cordones que aplica esta Diadora Gara Carbon. Y creo que nos vamos a meter en uno de los platos principales, una de las tecnologías yo creo que dará que hablar, al menos dentro de Diadora y dentro del segmento. ¿Habíais visto o conocéis al fabricante Matrix? ¿Lo habíais visto en zapatillas de Road? La verdad es que normalmente lo vemos en modelos más de trail running, pero fijaros cómo la zona media, además de ello nos ponen el logo en esta zona trasera, tenemos lo que se denomina la tecnología Matrix. Matrix no deja de ser una marca patentada que lo que hace es fabricar zonas o uppers completos de un material, fijaros que tiene una especie como de tiras, que parecen láser. Pues bien, es un material de Kevlar con carbono que lo que asegura o lo que da mejor rendimiento en cuanto a durabilidad. Fijaros que tenemos un material sensiblemente más rígido, un material que el paso de los kilómetros no le afecta tanto. Eso sin penalizar ni la transpirabilidad ni tampoco la adaptabilidad del pie. En la lengüeta, de hecho, fijaros que en la parte inferior también tenemos este mismo material Matrix. Zona trasera no está utilizando esto, ni zona delantera tampoco. ¿Esto qué pasa? Que en carrera, si os digo la verdad, yo noto mucha más sujeción en esta parte media que en esta parte delantera. No sé qué es tema de tallajes, aquí quiero entrar. Esta zapatilla es un 44, normalmente yo soy 45, 45 y medio, y me va bien, con lo cual tened muy en cuenta el tema de los tallajes. Diadora talla por lo general grande. La lengüeta fina, de estas como el papel de fumar, de estas que requieren, y os lo avanzo, unos minutos de atención previas a salir de correr. Y es que a veces se genera un pequeño pliegue en esta parte inferior que hay que terminar reajustando. Una vez lo haces, la verdad es que bien. Y una vez tensas bien de estos cordones, fijaos que tienen estos pequeños dientes. De hecho, la precursora de este sistema fue la primera Alphafly, seguro que alguno la recuerda, y que creo que es muy acertado, porque evitas que la tensión se afloje. La lengüeta, lo que os decía, que además de ello, fijaros que cuenta con dos pasadores centrales, de esta manera se inmoviliza realmente bien. Creo que tiene la altura correcta, nunca he tenido la sensación de que se me baje ni que se me suba, ni que tampoco se me mueva lateralmente. En cuanto a transpirabilidad, bien, creo que el material, el Engineered Mesh, fijaos que es más bien de tacto plasticoso, quizá no es el más cómodo del mundo interiormente, tampoco creo que Diadora busque eso, aunque teniendo en cuenta todas las zapatillas que hay de competición, sobre todo en esta parte de aquí, me cuesta recordar una zapatilla que sea tan cómoda como podría ser esta Diadora Carbon dentro de este segmento de las super zapatillas de competición, con lo cual, en líneas generales, una opción muy distinta, ya lo habéis visto, con la tecnología Matrix, que le da no sé qué por qué no especial de estas Diadora Gara Carbon. Dos detallitos que no quería olvidarme y que creo que, para mí, creo que les falta un puntito aquí Diadora, y creo que en la nueva versión seguro que lo mejoran. Uno, que la lengüeta sí que es cierto que abraza bien, seguramente poniéndole algún tirador lateral todavía evitarían la posibilidad de que al principio se generen pliegues. Y dos, creo que esto que hay en el interior, que por cierto hay que despegarlo, esta plantilla, para mí poner esto es prácticamente como poner nada. Con lo cual, tenedlo en cuenta. Me gustaba mucho más la plantilla de la Diadora Mythos Volo 4 antes que esto. Esto es absolutamente nada. Seguramente han buscado reducir al máximo el peso, pero creo que poner un puntito más de protección no habría venido mal. Zapatilla que, ya lo habéis visto en la media granada, creo que es el punto intermedio donde mejor se desenvuelve. Quizá, o yo personalmente, por los gustos que tengo y las sensaciones, yo para un maratón esta zapatilla no la cogería. Creo que soy más partidario de zapatilla de un poco más de protección. En estos 21 kilómetros la verdad es que fui bien de piernas, de hecho el día siguiente pude andar perfectamente sin ningún tipo de sensación de carga muscular, con lo cual creo que esos 20-25 kilómetros puede ser el punto ideal para correr con estas Diadora Gara Carbon. En corta distancia también es una muy buena opción, teniendo en cuenta que quizá no tiene ese punto de reactividad inicial que algunos otros modelos de estas características sí que pueden tener. Otro temita, suela. Tenemos una distribución bastante clásica, caucho en la parte delantera, de hecho el caucho ellos le llaman Duratec
5000 y dos tiras también más protegiditas, no tan prominentes, con no tanto saliente en esta parte trasera, y en medio de todo esto la placa de fibra de carbono. Deciros, y además de ello, habiéndolo podido probar en prácticamente todas las situaciones, en adoquines, en asfalto, en grava, el paseo marítimo, tengo la sensación de que en asfalto compacto funciona bien y la tracción es muy buena. A ritmos rápidos, si hay algo de gravilla, no termina de morder, sobre todo en ese último momento de fase de impulso. En adoquines, el ser sensiblemente más bajita, la verdad es que me ha dado bastante estabilidad, y la parte delantera, la verdad que es bastante controladita. Y en términos de durabilidad, yo creo que lo podéis ver claramente en esta imagen. Lo primero, la suela, el caucho como tal, la goma, está realmente bien, pero si entro al detalle, fijaros que el Anima Pebax que hay, os lo acerco de bien, el Anima Pebax que hay en el interior está como bastante agrietado. No puedo decir que de momento afecte al rendimiento, pero sí que es algo que quizá deberíamos tener en cuenta, y veremos si esto a la larga termina o no siendo un problema. Algunas zonas de desgaste en estas zonas laterales donde mayor impacto hay, fijaros que, ahora que lo veo, la zona del puente es un pelín más anchita, se ensancha justamente donde coincide la zona media con la zona del metatarso. De esta manera también consigue algo de estabilidad en esta zona medial a través de este corte lateral. Caucho, ya hemos hablado. Media suela, fijaros, el compuesto, el Anima Pebax, parece estar bastante bien, bastante completo. Sí que también he leído y he visto gente que en la zona del termosellado mismo de Diadora, aunque sí que es verdad que parece bastante frágil, pues que se les ha levantado. Yo en ninguno de los dos pies, y digo que están exactamente igual con estos 120 kilómetros, la verdad es que están bastante completos. Lo único, lo que os decía, alguna zona un poco más desgastada de caucho en estas zonas laterales del Anima Pebax. Con lo cual ya lo veis, Diadora, primera apuesta dentro de la mesa, dentro para comer con el resto de super zapatillas del mercado, con algunos pros, algunos contras, algunas cosas a tener muy en consideración que yo nunca había podido probar en el mundo del asfalto, y una zapatilla que, lo que os decía, se desenvuelve bien en este tipo de distancias. Y además de ello, que podremos, yo creo que, alternar en muchos tipos de entrenamientos un poco más específicos, pero también para este tipo de carreras, teniendo en cuenta el tipo de material que llevamos en media suela, las geometrías que tiene y sobre todo, yo te diría, los acabados premium, por qué no decirlo así, en la zona superior del upper. En nada tendrás la review de esta Gara Carbon en nuestra página web en runrunreview.com. Gracias, como siempre, amigos, y hasta la próxima.